El camino hacia el Dorado fue uno de los primeros grandes fracasos de DreamWorks, pero con el tiempo ha ido adquiriendo un estatus de película de culto, especialmente para aquellos que crecimos viéndola. La película ha resurgido en la cultura popular, impulsada en gran parte por los memes y la nostalgia. Pero hoy vamos a ir un poco más profundo. Detrás del humor, la aventura y la buena música se esconde una representación algo distorsionada de la historia. En este video vamos a explorar cómo El Dorado utiliza narrativas coloniales y hasta hispanistas y cómo estas influyen en nuestra percepción de la conquista y de los pueblos originarios de las Américas. Vamos a ahondar en la historia real de la conquista y sus protagonistas. Todo a través de una película para niños de 1999. Empecemos por el principio. No ese principio, sino el de la llegada de los conquistadores españoles a las Américas. Los europeos malolientes y ávidos por riquezas comenzaron a tejer leyendas sobre ciudades rebosantes de oro, impulsadas por su insaciable afán de saqueo y violencia. Entre estas leyendas, El Dorado se convirtió en una obsesión. Dependiendo de a quién le preguntaras, esta ciudad mítica podía estar en la Amazonía, los Andes o las selvas mexicanas. El mito del Dorado se originó alrededor de 1538, cuando los conquistadores escucharon rumores en lo que ahora es Colombia sobre un hombre dorado, un líder indígena que se cubría en polvo de oro en rituales sagrados. Estos rumores mutaron hasta convertirse en la historia de un reino cubierto en oro. Aunque algunos historiadores sugieren que estos relatos fueron inventados por indígenas locales, quienes, conscientes de las intenciones depredadoras de los españoles, los enviaron en misiones sin fin a tierras lejanas para que los dejen en paz. Obsesionados con el oro, los españoles recorrieron cada rincón de sus nuevas colonias en busca de esta ciudad mítica repleta del metal precioso. Y ya veo a hispanistas saltando con que lo que había en América no eran colonias sino virreinatos y que eran tratados igual que cualquier otro territorio del reino español. Ja ja ja. Lo siento, pero si es que exportas e impones por la fuerza tus instituciones políticas, religión, tradiciones, lengua y haces que tus colonos estén en la cúspide de la jerarquía social en estos territorios, lo que tienes es un imperio colonial. Si quieren profundizar más en el tema, les recomiendo ver este video de Puto Miquel, que lo explica de manera magistral. Ay, espera, déjamela a mí. Ok, ya que estamos en contexto, metámonos de lleno en la trama. En la introducción, que además cuenta con la mejor canción de la película, y surge el dorado. Nos enteramos que hace 1000 años los dioses construyeron y regalaron una ciudad de oro a la comunidad indígena no especificada que vemos en la historia. Acto seguido conocemos a nuestros protagonistas, Tulio y Miguel, un dúo de estafadores callejeros y probablemente una pareja homosexual. No. Que se hacen con el mapa de esta mítica ciudad de oro en uno de sus chanchullos y por azares del destino terminan en el navío del mismísimo Hernán Cortés, el famoso conquistador que, al igual que ellos, no era más que un ladrón de poca monta antes de sus expediciones a las Indias. A principios del siglo XVI, para muchos españoles marginados por la sociedad, las Américas eran vistas como su boleto de salida de la decadencia y la miseria. No es de extrañar que tanta rata llegara al Nuevo Mundo durante la conquista, tanto en sentido literal como figurado, como destaca el historiador Lavallée al hablar del mismísimo Francisco Pizarro, quien por cierto era pariente lejano de Hernán Cortés. Bastardía, analfabetismo, relativa marginalidad social, vagabundeo militar sin perspectivas. Todo convergía para hacer de Francisco Pizarro uno de los soldados anónimos de los que rebosaba ya España en vísperas de lo que iba a ser su siglo de oro, y a los que ella no ofrecía nada que infundiese entusiasmo. En pocas, el impulso de muchos conquistadores no era su espíritu aventurero o civilizador, sino una desesperación por escapar de las miserias que Españita les ofrecía. En fin, la cosa es que Tulio y Miguel son tomados como prisioneros por Hernán Cortés, quien, por cierto, no era muy diferente a su primo Francisco Pizarro. De manera despectiva, Cortés les dice a sus nuevos prisioneros: mi tripulación fue elegida con el cuidado de los discípulos de Cristo. Ay, por favor, Hernán. Todos sabemos que tu tripulación está llena de delincuentes y que tú eres el mayor de todos. Aún así, nuestros prisioneros y pareja homosexual no oficial, él no entiende lo que es una palanca.
logran escapar de la embarcación junto a un caballito llamado Altivo, y después de días de navegar sin rumbo terminan llegando a lo que se supone son las costas de México. Al llegar a la costa, la película nos regala uno de los montajes más evidentemente homoeróticos de la historia del cine, incluida una escena de Tulio y Miguel bañándose desnudos en aguas termales. Espera, ¿cuándo se estrenó esta película? ¡Wow! Definitivamente estaban adelantados a su tiempo. Punto extra para El Dorado. Dentro de este dúo, Miguel es el soñador optimista, mientras que Tulio es el realista con los pies en la tierra. Claro, por eso hacen tan buena pareja. Siguiendo el mapa, finalmente llegan al lugar donde se supone que debería estar la ciudad de oro, solo para encontrarse con una roca en medio de un lago. Pero justo cuando están a punto de rendirse, una mujer indígena hipersexualizada que estaba escapando de un grupo de perseguidores se cruza en su camino, y el grupo de persecución decide llevárselos de vuelta a su ciudad secreta. Aquí conocemos al sumo sacerdote, Tekelcán, quien interpreta la llegada de los extranjeros como el cumplimiento de una antigua profecía que anuncia la llegada de los dioses. Detengámonos a hablar acerca de esta idea tan popularizada de que los indígenas veían a los españoles como dioses. Esta narrativa, que ha sido ampliamente difundida, tiene sus raíces en las afirmaciones de López de Gomora, un historiador español del siglo XVI que, por cierto, nunca puso un pie en América. Según él, los aztecas habrían visto a Hernán Cortés como el regreso del dios Quetzalcóatl. Sin embargo, ni las cartas de Cortés ni los relatos indígenas corroboran esta idea. En realidad, este mito ha sido utilizado como un discurso ideológico y político para legitimar la conquista y afirmar una supuesta superioridad de los europeos sobre los pueblos originarios. Es crucial no confundir la superioridad tecnológica de los europeos con una superioridad moral. La narrativa de los españoles como dioses blancos no solo deshumaniza a los nativos, sino que también los reduce a simples sujetos adoradores e ingenuos. Esta imagen persiste hasta estos días y sigue privando a los pueblos indígenas de América Latina de la agencia que merecen, tanto en ese entonces como ahora. Volviendo a la película, después de una coincidencia con un volcán, los nativos crédulos reciben a Tulio y Miguel como sus dioses. Esta representación refuerza aún más las problemáticas ya mencionadas sobre la simplificación y deshumanización de los pueblos originarios. Estos nativos no pertenecen a ninguna cultura específica, sino que son una mezcla de características de varias civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, aztecas, mexicas y olmecas. Además, conforme avanza la trama, se revela que el verdadero villano de la historia no es el sanguinario y despiadado Hernán Cortés, sino el sumo sacerdote de la comunidad, lo cual desvía la atención de las atrocidades cometidas por los conquistadores y perpetúa una narrativa que minimiza el impacto real de la conquista. A la vez, la película nos muestra que el rey y el sumo sacerdote del Dorado están en constante beef, luchando por el poder. Tulio y Miguel, aprovechándose de esta disputa y de lo que la película sugiere como la ignorancia de los indígenas, deciden manipular la situación para llevarse el oro de vuelta a España, reforzando la concepción de que un par de españoles, seguramente analfabetas, son más astutos que toda una civilización. Sin embargo, Chell, la nativa hipersexualizada, no cae en la trampa tan fácilmente. Ella decide aliarse con los protagonistas en su plan de hacerse pasar por dioses y obtener el oro, al mismo tiempo que desarrolla un romance con Tulio. Aquí surge otro asuntillo. Chell es un ejemplo claro de la retórica utilizada por Hollywood para hipersexualizar a las mujeres indígenas, presentándolas como sumisas, objetos de deseo y dispuestas a enamorarse del protagonista blanco. Esta representación es especialmente insidiosa cuando se considera el trasfondo histórico de la conquista, marcada por numerosos casos de raizare de Pinoy cometidos por los conquistadores españoles sobre las mujeres indígenas, incluso perpetrados por figuras que hoy se exalta, como Cortés, Benalcázar, Pizarro o Colón. Hablando de actos innombrables, resulta bastante irónico que a Tulio y Miguel, dos españoles que provienen de la tierra de la Inquisición, donde se llevaron a cabo torturas espeluznantes, les moleste que Tekelcán, el sacerdote, quiera realizar un
sacrificio humano en su honor. En serio, estamos hablando de un par de hombres pertenecientes a un imperio responsable de masacres de indígenas, como la matanza del templo mayor de Tenochtitlán, y que implementó prácticas crueles hacia los nativos, como marcarlos con hierro al rojo vivo o hervir sus cadáveres para extraer sebo. Este contraste en la película nos muestra cómo se pinta a los europeos como civilizados e iluminados, mientras que los nativos indígenas son retratados como salvajes e incivilizados. Y claro, los aztecas y los incas eran imperios violentos, aunque no al nivel exagerado que se suele mostrar. Pero, ¿y los imperios europeos? Tampoco se quedan atrás. La tortura favorita durante la Inquisición, por ejemplo, consistía en atar a supuestos herejes en una rueda, estirarlos hasta el límite y luego golpear sus cuerpos para romperles todos los huesos. Eso sí que es civilización. ¡Olé! Al final del día, tanto los imperios de las Américas como los europeos eran violentos porque, hello, eran imperios. Ay, me olvidaba de que estaba hablando de una película para niños. Pero bueno, el caso es que Tulio y Miguel llegan al punto de prohibir los sacrificios humanos en El Dorado. ¡Claro que sí! Dos hombres blancos iluminados sacan a esta civilización milenaria del oscurantismo, trayendo consigo la racionalidad y la civilización. ¡Olé! Después la situación se complica cuando Miguel, que se pone celoso de Chell por quitarle a su noviecito, decide que ya no quiere regresar a España con su antiguo amante. En su lugar prefiere quedarse en El Dorado para siempre y ser su dios. Pero claro, las cosas no son tan simples. Tulio y Miguel se ven envueltos en un meollo al tener que participar en un juego de pelota, conocido como Poctapoc para los mayas y Tlachtli para los aztecas. El juego consiste en pasar una pelota de hule a través de un aro usando la cadera, y como los extranjeros son considerados dioses, hacen que se enfrenten solos a todo un equipo de profesionales del juego. Milagrosamente los españoles terminan ganando, pero haciendo trampa. Sin embargo, Miguel sale lastimado con un corte encima de su ceja, lo cual es notado por el sumo sacerdote. Este pequeño detalle es suficiente para que el sacerdote descubra la farsa, porque claro, los dioses no sangran. Entonces Tekelcán, en un último intento desesperado por recuperar el control, decide invocar a una bestia a través de su magia para deshacerse de los falsos dioses y retomar su dominio sobre los habitantes de la ciudad mediante el miedo. Pero su plan fracasa y termina siendo arrastrado por las mismas aguas donde solía realizar sus sacrificios. Al salir de la ciudad se encuentra con Cortés, a quien ahora con toda seguridad identifica como el verdadero dios de la profecía. Decide entonces llevarlo hasta la ciudad del Dorado, mostrándole la entrada secreta. En la vida real, Cortés sí contó con la ayuda de pueblos indígenas para luchar contra los aztecas y otros grupos que no querían ser subyugados. Estos pueblos tenían razones muy válidas para colaborar con los españoles, pues imperios como el azteca o el inca podían llegar a ser extremadamente brutales con ellos. Lo que estos aliados no previeron es que los españoles resultarían ser igual de brutales, si no es más, que aquellos a quienes ayudaron a derrocar. De vuelta a la ciudad, Tulio, quien resultó ser bisexual, ¡Hola, mi señor! se prepara para partir hacia España con su nueva novia y un botín de tesoros, marcando así el final de su relación homosexual con Miguel. Pobre Miguel. Pero justo cuando están a punto de zarpar, descubren que Cortés está llegando a la ciudad. Al final, Tulio sacrifica su botín y Miguel renuncia a su estatus de dios para mantener la ciudad en secreto y fuera del alcance de Cortés. ¡Qué bueno! Una vez más, dos hombres blancos se convierten en los salvadores de la situación. ¡Olé! Y así Tulio, Miguel y Chell parten, formando una unión poliamorosa. Aunque si somos realistas, es probable que estos dos hayan traído consigo enfermedades de España, contra las cuales los nativos no tenían defensas, lo que eventualmente diezmaría a toda la población de la ciudad secreta del Dorado. Algo muy similar a lo que sucedió en toda América durante la colonia. Solo en México se estima que la población disminuyó drásticamente de 1,5 millones a apenas 300,000 en los 50 años posteriores de la llegada de Cortés. Pero bueno, digamos que la película termina en una nota relativamente feliz, siempre y cuando ignoremos el etnocidio que se avecinaba de las culturas ancestrales de América. Si se preguntan qué pasó con el sumo sacerdote Tekelcán, pues resulta que es apresado por Cortés, quien lo ve como un mentiroso y seguramente terminó siendo su esclavo. ¿Que había esclavización de los indígenas en América? Pues sí, aunque no era una práctica generalizada y en muchas instancias
instancias estaba prohibida, se esclavizaba a aquellos que eran considerados caníbales, rebeldes o que no aceptaban la fe cristiana. También se esclavizaba a quienes, por su propia voluntad o bajo presión, eran llevados a España junto a su gobernador para ser usados como mano de obra esclava. Además, en toda América, los indígenas eran forzados a trabajar para enriquecer a los españoles. Claro, les pagaban por jornadas, pero igualmente eran obligados a trabajar para otros bajo la amenaza de ser asesinados si no lo hacían. Qué considerados los españoles, que veían a los indígenas como hombres libres, pero si se atrevían a ejercer esa libertad, eran aniquilados. Gracias, Imperio Generador. Y así termina la película. Cortés no encontró el dorado, pero siguió con su travesía genocida por América. Gran conquistador. Como pudieron ver, detrás de toda la nostalgia, la buena música y los sutiles tintes homosexuales del camino hacia el dorado, se esconden representaciones que, aunque no explícitamente racistas ni llenas de odio hacia los indígenas, refuerzan narrativas prejuiciosas y mainstream sobre la conquista. Es crucial reconocer esto, ya que muchos de estos discursos siguen vigentes hasta el día de hoy, especialmente en países con considerable población indígena como Bolivia, México, Ecuador o Perú. En estos países, el rechazo y la marginalización de los pueblos originarios son constantes. La representación política, las peticiones y los territorios ancestrales de estas comunidades son ignorados y despojados por una clase política mayoritariamente blanca. Aunque nos cueste admitirlo, nuestras sociedades son profundamente racistas. Y gran parte de esa discriminación está arraigada de narrativas heredadas de la colonia, que todavía legitiman la dominación coercitiva sobre estas comunidades. No es de extrañar que la mayoría de la población pobre en estos países sea indígena. Históricamente, las élites blanco-criollas han marginado estas comunidades, manteniéndolas al margen de sus estados-nación liberales, que no tienen más de 200 años, borrando efectivamente miles de años de historia. La historia de los verdaderos dueños de estas tierras. Son estas comunidades las que alimentan a las grandes ciudades y mantienen la economía a flote, mientras un sistema explotador y racista importado de Europa les ha fallado una y otra vez. Por otro lado, no debemos caer en la propaganda hispanista. Sí, compartimos mucho con la península ibérica, pero no todos en América Latina se identifican con esa herencia. Todavía hay una gran parte de la población que no habla español, que no comparte las tradiciones españolas, que no tiene apellidos españoles ni la tez blanca, y el hispanismo ignora deliberadamente a esta parte de la población. Es hora de construir un verdadero poder popular en América Latina que tome en cuenta la diversidad de la región. Un proyecto político popular y plurinacional con características propias de nuestra tierra. Pero en fin, qué bueno es el soundtrack de Elton John. Someday we can start again, someday